No, Recién sencillito. ya estamos. Ya estamos, bueno. Sí. Bien. Buenos días a todo el público que nos sigue. Esto es la red LASMAT, Red Latinoamericana de Física, Materia Condensada y Ciencias Materiales. Eh, Como todos los sábados, tenemos un invitado que nos va a dar una interesante palestra. El día de hoy tenemos al doctor Robert Guzmán. Robert Guzmán es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Centro Atómico de Bariloche en Argentina. Estudió en ambas universidades, Universidad de San Marcos en Perú y en el Centro Atómico de Bariloche en Argentina. Su especialidad es física estadística, modelos de Anderson, método de Monte Carlo, cálculos por LFT. Trata de utilizar modelos sencillos como spin órbita, modelo spin órbita para estudiar las propiedades electrónicas más relevantes de los materiales. Entonces, es profesor actualmente profesor auxiliar de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Físicas. Bienvenido, Robert Guzmán. Puedes empezar a compartir tus diapositivas y empezar tu palestra. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar acá, por compartir este momento conmigo. Agradezco a los organizadores. Y bueno, puedo compartir pantalla ahora, ¿cierto? ¿Sí, no? Así es, comparte. Ahí ya. Perfecto. Entonces, voy a ver acá. Mm, A ver, me avisan si pueden ver mi... Sí se puede ver. Ahora tienes que poner pantalla completa. ¿Qué sé? El problema de trabajar con dos monitores. Ahí están viendo. Vemos la pantalla que dice investigación, oportunidad para todos. Está cambiando ahora. Parece que está cargando. Ya se puede ver. Puede ver. Se ve estructuras A y B. Una estructura de diamante arriba y la punta de grafito de un lápiz abajo. Ahora, Eso que aquí me estamos haciendo. muestra el slide siguiente. La idea es que solo se vea un slide. Eso es una... O bueno, creo que es aquí, ¿no? Ah, Tendrías que compartir toda tu pantalla, porque si compartes solamente tu diapositiva actual, entonces ahí dice grafeno, ha cambiado. ¿mm? Ahora nuevamente ha regresado. Vamos a Ahora hacer vemos una la cosa. pantalla que dice investigación, oportunidades para todos. Ah, ya, caramba. Tienes que dejar de compartir seguramente y compartir todo el escritorio para que se pueda observar. Ya, vamos a ver acá. Voy a dejar de compartir un rato, voy a compartir solamente. Voy a hacer una cosa. Voy a quitar el otro monitor. Así solamente hay un monitor y solamente hay un lugar donde poner las cosas. Ok, Eh, Se me sigue escuchando bien, ¿cierto? sí, se te escucha bien. Ve solucionando el problema. Ahorita vamos a solucionarlo. Bien, mientras tanto, comunicar a todos el público que ha participado en la segunda conferencia latinoamericana en superconductividad y magnetismo del 23 al 27 de octubre del presente año, por favor, presentar o someter sus artículos a la revista Journal of Superconductivity and Novel Magnetism de Springer. Hay una pestaña, una opción en la cual se elige segunda conferencia latinoamericana en superconductividad y magnetismo. Bien, a todos los que han participado y presentado trabajos. Bien, ya se puede ver bien. Perfecto. Puedes empezar. A ver acá un ratito.
Si esta es, ya, este es, perfecto. Bien, bien. Muy buenas, muy buenos días a todos. Voy a comenzar hablando sobre un tema muy interesante que es el estudio de las propiedades de las propiedades de materiales bidimensionales, trabajado especialmente con bebidas impurezas altamente electronegativas. Antes de comenzar este tópico estimadísimo, quisiera comentarles una de las bondades de, de las sustancias de carbono, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, tengo una estructura interesante, que es un diamante. ¿No? Este diamante está compuesto solamente por átomos de carbono. La ramificación de estos átomos de carbono es una ramificación del tipo tetraédrica. Entre el centro y los vértices de un tetraedro uno puede encontrar átomos de carbono, y ese tipo de estructura le da todo un carácter de propiedades físicas a esta sustancia. El diamante es un material transparente, un material eh, de alta dureza, ¿estamos? Y a ojo, como tú lo ves transparente, sabes que no es conductor. Otro material muy interesante es el grafito, que aquí tengo justo a la punta de un lápiz. El grafito está compuesto, estimadísimos, por muchas capas de un arreglo hexagonal de átomos de carbono, ¿estamos? Y lo interesante del grafito es que el grafito es un material opaco, fácilmente se desgarra, o sea, no preserva, no tiene dureza, y a su vez es conductor. Tengo un material brillante y aislante y un material opaco y conductor, y generado con el mismo tipo con el mismo tipo de elemento, en este caso los átomos de carbono. La diferencia que uno puede ver entre estas dos propiedades no pasa por el elemento, pasa por el orden de los átomos correspondientes. La estructura tetraédrica de los átomos de carbono da un diamante, la estructura hexagonal de los átomos de carbono da, en este caso, un grafito. Esta estructura da un aislante, esta estructura da un sistema metálico, un metal. Lo interesante es que este sistema ha sido estudiado desde hace mucho tiempo. Hablamos del año 1900 y algo, 1920 y demás, porque como ustedes pueden ver, el grafito puede estudiarse como un conjunto de capas apiladas una tras otra de un arreglo hexagonal de átomos de carbono. Y lo interesante es que en el año, alrededor del año 2000, 2006, se hizo el descubrimiento de que una de esas tantas capas de grafito puede ser aislada. A esa simple capa de grafito se le ha llamado, pues, grafeno. Esta capa de grafeno, vamos, como ven, es una estructura hexagonal de átomos de carbono, y uno encuentra el grafeno con distintas estructuras, porque no lo encuentra completamente limpio. Lo puede encontrar con impurezas, lo puede encontrar con vacancias, lo puede encontrar con ciertos defectos estructurales, tipo stone walls, ¿estamos? Sin embargo, al haberse descubierto este material, empezó a nacer una nueva rama de la materia condensada, la rama de los materiales bidimensionales. Ahora bien, ¿qué tiene de interesante esto? Como la estructura ahora es bidimensional, existe un alto confinamiento en una dirección sobre el transporte de los electrones o sobre la distribución electrónica, y eso genera propiedades inusuales. Y más aún, si uno tiene una lámina de grafeno, se ve el mouse, ¿cierto? ¿Se ve el puntero mouse? Si uno tiene una lámina de grafeno y hace cortes a lo largo de distintas direcciones, uno puede obtener cintas de grafeno del tipo armchair, cintas de grafeno del tipo zigzag y cintas de grafeno del tipo chiral, que es aproximadamente una combinación de ambas. ¿Está, no? Se hicieron estudios ya experimentales sobre estos sistemas. Aquí muestra el grafeno. Aquí muestra el grafeno. Y aquí tenemos un pedazo de grafeno. Un pedazo de grafeno, este es experimental. Una reconstrucción teórica nos indica de que a lo largo de esta dirección existiría un borde de grafeno del tipo quiral,
en esta dirección estaría un borde de grafeno del tipo armchair, y en esta dirección existiría un borde de grafeno del tipo zigzag. Con mapa de colores se está mostrando la densidad local de estados de grafeno, ¿vamos? O en qué regiones se concentra más la carga eléctrica. Y se ha visto de forma experimental que la concentración de carga a lo largo de los bordes del tipo quiral es baja respecto a lo largo de los bordes del tipo armchair. Pero la predominante concentración de carga se encuentra a lo largo de los bordes tipo zigzag. Lo interesante, cuando existe una alta concentración de estados alrededor de una región determinada del espacio, existe alta repulsión coulombiana, y esa alta repulsión coulombiana puede inducir el magnetismo. En vez de agrupar electrones de diferente tipo de spin en un solo lugar, es conveniente excluir a los electrones de un tipo de spin y ocupar, y por ende tener un tipo electrones de electrones de un tipo de spin preferencial sobre un borde y sobre otro. Este resultado experimental entonces indujo a la búsqueda de propiedades electrónicas sobre cintas de grafeno del tipo zigzag. Estoy hablando alrededor de los años 2008. En el año 2008 empezó a haber todo un tipo de... Estaba en boga las cintas de grafeno del tipo zigzag, porque ya evidenciaban propiedades interesantes por su alta densidad de estados alrededor de los bordes. Y efectivamente, ¿estamos? Y efectivamente se había verificado que existe magnetismo en los bordes. Por otro lado, si el grafeno, en particular las cintas, pueden tener estados magnéticos, entonces el grafeno podría usarse poder, para poder construir materiales que den preferencia al transporte electrónico para un solo tipo de spin. El transporte electrónico para un solo tipo de spin tiene un nombre, la spintrónica. Uno favorece una clase de spin respecto al LAT y el DAM. Y se empezaron a diseñar distintos dispositivos en base a grafeno que pudiesen aprovechar sus propiedades magnéticas y sus propiedades de transporte, dado que el grafeno es un semimetal, por ende puede conducir bajo pequeñas diferencias de potencia. Otra ventaja más es que si el grafeno presentara ese tipo de propiedades, al tener solamente un conjunto de estados de valencia disponibles, que son los S y los P del nivel 2, hacía fácil hacer cálculos analíticos, cálculos de modelamiento del tipo Anderson, cálculos de modelamiento de sistemas topológicos con efectos spin-órbita y demás. Hacía sencillo hacerlo, o sea, no hacía un reto tan complicado hacer cálculos analíticos en medio de sistemas como el grafeno, y empezó a estudiarse ese tipo de sistemas con forma más holgadas. Y aquí estoy mostrando, digamos, las diversas propiedades que tiene una cinta de grafeno de tipo zigzag conforme tú vas incrementando dopaje electrónico sobre el sistema. En el estado neutro, la polarización de spin es antiferromagnética, y conforme tú vas incrementando la densidad de carga sobre la cinta de grafeno, la polarización de spin termina siendo ferromagnética entre sus bordes. Aquí estoy poniendo una figurita donde uno puede poner el ángulo entre la magnetización de los bordes de la cinta de grafeno, cómo va cambiando este ángulo conforme uno va incrementando el dopaje electrónico sobre la mismísima cinta. Este trabajo inspiró a que yo empezase a conocer el transporte en cintas de grafeno del tipo zigzag. Me dije, bueno, podemos hacer una cosa, podemos ver el transporte en una cinta de grafeno del tipo zigzag, pongámosle con un potencial de compuerta alguna densidad de carga preferencial en el centro asociada a una de estas fases correspondientes, y veamos si podemos generar corrientes polarizadas.
Ese trabajo ya fue publicado en el 2015 y lo interesante de ese trabajo es que se ven encontrar efectos de transporte favorables a la espintrónica. Pero había un problema. El problema está en cómo construir una cinta de grafeno del tipo zigzag. Se ven aquí también este gran descubrimiento. Pocas porciones zigzag y algunas Armchair te quitan la respectiva alta concentración de estados y por ende te quitarían los efectos magnéticos. ¿Cómo poder construir cintas de grafeno del tipo zigzag? Y hasta el momento los métodos experimentales que permitirían hacer grabados o cortes sobre grafeno tienen una precisión del orden del nanómetro, por debajo del nanómetro, pero no del orden del Armstrong, alrededor de 5 Armstrong, 6 Armstrong. Entonces empezamos a pensar otra cosa en su momento. Empezamos a pensar, mira, ¿por qué no construimos esto? ¿Por qué no construimos un sistema? ¿O por qué no diseñamos un sistema de este tipo? Tengo aquí grafeno, y se me ocurre doparlo con algún tipo de elemento. En este caso, el elemento que estoy poniendo encima del grafeno con puntos amarillos es el flúor, ¿no? Empezamos a poner grafeno sobre flúor y nos dimos cuenta de que el grafeno dopado con átomos de flúor al 100% termina siendo un material completamente aislante, con un gap del orden de los 3.5 electronvoltios. Y bueno, puedo tener dos regiones aislantes y en media el grafeno. Es una cinta de grafeno tipo zigzag. ¿Estamos? Esto podría ser, esta ruta para poder diseñar canales de grafeno, ¿estamos? Es una ruta prometedora porque uno puede arrancar los átomos de flúor mediante radiación de electrones. Los átomos de flúor, por ser altamente electronegativos, se cargan. Al cargarse, pueden llegar al octeto y por ende podrían liberarse o perder su enlace con los respectivos átomos de carbono que están acá, ¿no? Así que, bueno, antes de empezar a estudiar esos tipos de sistemas, habría que preguntarse cómo es la difusión de átomos de flúor sobre una región de grafeno limpio. Y con ese trabajo, y este es en particular el trabajo que les vengo a presentar, hemos estudiado la difusión de átomos de flúor sobre grafeno y con el fin de poder ver las distintas vías de remoción de esos átomos. Remoción y adición. Sabemos que cuando el grafeno está limpio tiene un carácter de tipo metálico. Cuando le pongo impurezas de flúor empieza a hacerse aislante. Si yo controlase el proceso de adición y extracción de átomos de flúor, si yo controlase poner un átomo de flúor y luego difundirlo hasta sacarlo de grafeno, tendría control de dos tipos de estados de grafeno. De un estado semiconductor debido a la impureza y de un estado metálico debido a su limpieza. Eso también es prometedor porque permitiría hacer sensores. Según qué tantas impurezas tiene el grafeno, podría saber qué tipo de conductividad tiene. Respecto a la conductividad, podría conocer la cantidad de impurezas que pudiesen haber sobre el sistema, así que tener dos cantidades físicas relacionadas y sobre todo reversibles permitirían hacer sensores para este tipo de sistema. Bueno, esto ya no era sencillo porque había que conocer los enlaces, los enlaces entre la impureza y el grafeno, así que empezamos a trabajar con métodos de la teoría de la densidad funcional. La teoría de la densidad funcional es una teoría robusta en la cual te asegura que el estado fundamental de todo tipo de gas de electrones inmersos en un potencial únicamente depende de la densidad electrónica. Y aquí estoy poniendo, por ejemplo, las funciones de onda de electrones inmersos en un potencial 1 sobre R. O sea,
la densidad aquí estoy poniendo los estados, ¿estamos? De electrones inmersos en un potencial coulombiano, o sea, estoy viendo los estados de los átomos. Todo esto hecho con la teoría de la funcional densidad. La teoría de la funcional densidad predice muy bien, predice bien los estados de los átomos en su estado fundamental. Y si yo agrupase un conjunto de átomos y por ende sumase un montón de potenciales de inverso cuadrado con una determinada simetría, pudiese encontrar los estados de un grupo de átomos con determinada simetría, o sea, pudiese encontrar los estados del sólido. A partir de ello, estamos, eh, si uno puede ajustar los estados del sólido, perdón, los estados de un átomo usando el método de la teoría de la funcional densidad, ese tipo de, uno también entonces puede encontrar los estados de un sólido. Sin embargo, como ya estoy incrementando la cantidad de átomos en mi sistema, estoy exigiendo más recursos computacionales, así que es conveniente trabajar con estados, con estados que no generen tanto recurso computacional. Bueno, es necesario buscar trabajar con estados que exijan menos recursos computacionales respecto a los otros. Generalmente el método de la teoría de la funcional densidad usa una base para poder resolver la ecuación de Schrödinger y luego obtener la densidad electrónica. Sin embargo, conforme los estados tengan mayor estructura, el número, el número de funciones de la base tendría que ser mayor. Entonces uno pasa a trabajar con estados que cerca del núcleo o cerca del potencial tengan una estructura suave respecto a la estructura real que deberían tener. El pseudopotencial busca emular el potencial de un átomo con el fin de poder obtener estados que se parezcan a los estados reales por arriba de un determinado límite espacial y que por debajo sean funciones suaves. De esa manera uno reduce los recursos computacionales. Y usando estos tipos de métodos, de la teoría de la funcional densidad, el método del pseudopotencial, en este caso hemos trabajado con el potencial, con los pseudopotenciales del tipo PDE, con una frecuencia de Fourier máxima de 70 Rydbergs y eh, y considerando a la fuerza residual como el orden de 10 a la menos 4 Richter sobre el reo de Bohr, hemos trabajado estos tipos de sistemas. Acá tengo grafeno y sobre él le pongo una determinada impureza. El sistema que se ha trabajado ha sido una supercelda del tipo 4x4. ¿Estamos? En particular, hemos trabajado con la impureza del flúor, como les había mencionado. El flúor es altamente electronegativo, así que absorbiendo electrones, uno pudiese alojarlo, absorbiendo electrones, uno pudiese desalojar el enlace entre el flúor y el carbono. ¿Estamos? También se ha visto que el átomo de flúor induce efectos de spin órbita, por eso ha sido otra investigación que se ha realizado. Bueno, entonces, empezamos a trabajar este tipo de sistema. Para ello es necesario saber dónde se deposita la impureza primero. Como el grafeno tiene una estructura del tipo hexagonal, existen tres posiciones de máxima simetría. La posición top, la posición bottom y la posición hexagonal. ¿Vamos? Son los tres puntos de máxima simetría. En esos tres puntos se encontrará el estado más estable o más inestable para la deposición de impurezas sobre el grafeno. Generalmente, las impurezas se depositan según el tipo de estados, según el tipo de valencia que tengan. Por ejemplo, al flúor le falta solamente un electrón para poder enlazarse, así que basta con que se acople con un orbital con un orbital pz del carbono para que llegue a su objeto. En el caso del oxígeno, le faltan 2 electrones para que llegue al octeto, así que si quiere enlazarse con el grafeno, necesita compartir 2 electrones con el grafeno, así que
comparte enlace tipo covalente con dos electrones que están en los orbitales pz, cada uno para cada átomo del grafeno. Y bueno, y si tenemos metales pesados, en especial metales de transición, generalmente estos no son favorables a enlazarse de forma covalente, así que requieren depositarse en medio de un conjunto, de un anillo de grafeno, en medio de un anillo de átomos de carbono que pertenecen al grafeno. Pero generalmente la posición de las impurezas se encuentra en los puntos de máxima simetría. En el caso del flúor, como les mencioné, en el caso del flúor, grupos OH, cloro, hidrógeno, dado que solo tienen un electrón insatisfecho en su estructura electrónica, prefieren ubicarse entonces justo por encima de un átomo de carbono. Entonces nosotros empezamos a ver este tipo de fenómeno y encontramos una propiedad muy interesante. El átomo de flúor se deposita sobre un átomo de carbono, como ustedes pueden ver, y les había dicho que el átomo de flúor es altamente electronegativo, ¿no? Por ende tiene tendencia a absorber electrones. Entonces, se encontró esa propiedad. Si yo tuviese a mi sistema grafeno dopado con flúor, si yo incremento el dopaje con huecos, o sea, quito electrones, si yo quito electrones en el sistema, estructuralmente se aprecia una reducción entre la distancia carbono-flúor. Una reducción entre la distancia carbono-flúor. Cuando existe una reducción entre la distancia carbono-flúor, carbono y el flúor correspondiente, eso sugiere que existe un mayor enlace, que se ha incrementado el enlace entre ambos átomos. Por otro lado, si yo incremento el dopaje con electrones entre carbono y flúor, la separación entre el flúor y el carbono se hace mayor. En el estado neutro, la separación entre flúor y carbono es del orden de 1.6 Angstrom. Conforme tú lo vas dopando con huecos o extrayendo electrones a todo el sistema, esta separación se le puede reducir a 1.55. Y conforme tú lo incrementas con electrones, la separación es del orden de los 2 Angstrom o 2.2 Angstrom. Esto es muy importante. Para átomos que son livianos, si la separación entre átomos, es del orden de los 1.5, el enlace es covalente. Si la separación entre átomos es del orden de para átomos livianos, es el orden de 2, entonces el enlace es del tipo iónico. Y si es mayor que eso, puede ser enlace tipo metálico, Van der Waals, según sean los elementos que uno está trabajando. Por otro lado, uno puede ver que en el estado neutro, el átomo de carbono se encuentra ligeramente elevado respecto a sus vecinos. El átomo de carbono que se enlaza con la impureza se encuentra ligeramente elevado respecto a sus vecinos. Entonces uno puede decir que, y conforme yo extraigo electrones en el sistema, el átomo de carbono se eleva ligeramente un poquito más. Esto sugiere de que el átomo de carbono está presentando, de este átomo de carbono que tiene al huésped, está presentando una hibridación del tipo sp3, de tipo tetragonal. Y conforme yo incremento la carga electrónica sobre el sistema, estoy viendo que el átomo huésped de la impureza, se reduce su hibridización. ¿Por qué? Porque vemos que ese átomo huésped se acerca más al plano, y uno podría pensar de que este tipo de átomo ya tiene una hibridización del tipo sp2
con un orbital pz ligeramente enlazándose con el átomo de flúor o con la impureza. ¿Estamos? Y efectivamente, eso es lo que uno ve así a ojo, con cosas estructurales. Entonces uno empezó a hacer los cálculos respectivos, el DFT, y aquí estoy mostrándoles pues cómo es la distancia flúor-carbono. Estamos, como les dije, va de 1.5, 1.6 hasta 2 y algo. Fíjense cómo se incrementa la distancia con el incremento el dopaje electrónico. ¿Estamos? Este es el dopaje electrónico, así que como la carga electrónica es negativa, el signo menos implica que esta región es para huecos, esta región es para electrones. ¿Estamos? Y aquí estoy, en esta ventana que está acá, estoy mostrando cómo es el incremento cómo es la concentración de carga sobre el átomo de flúor, conforme voy incrementando el dopaje. Y efectivamente, como el flúor es altamente electronegativo, conforme yo más dopaje electrónico le dé al sistema, se incrementa la carga sobre el átomo de flúor. ¿No? Por otro lado, es importante notar este tipo de relación entre la carga del flúor y la separación flúor-carbono. ¿Estamos? Conforme más carga tenga el flúor, más separación flúor-carbono uno. Y esto simplemente ha verificado lo que uno a ojo puede inducir, ¿no? Estos cambios de hibridización implican de que conforme uno carga con electrones a todo el sistema, el flúor prefiere absorber esos electrones y por ende desenlazarse sobre los átomos que pueda tener el grafeno. Y eso es prometedor, porque eso permitiría reducir o incrementar el enlace y por ende, como yo sé que el flúor estaría cargado, puedo poner un campo eléctrico y así desplazar a los átomos de flúor respecto de la región donde tenemos grafeno. Y así, en este caso, limpiarlo. ¿Estamos? Entonces, este resultado nos indujo a estudiar la difusión de átomos de flúor sobre grafeno, dado que podemos reducir e incrementar su respectivo enlace. Para poder hacer esto, nosotros empezamos a averiguar un método muy interesante para poder calcular las energías de transición entre un estado y otro. Ese método para poder hacer este tipo de estimaciones de energías de transición entre dos configuraciones estables es el método NEP. Antes de hablar de eso, la intención era esta, ¿no? Si yo tengo aquí un átomo de flúor sobre el grafeno y yo quiero que se vaya, que difunda, ¿no? Entonces, necesito conocer qué energía tengo que darle al sistema para que, primero, se rompa ligeramente el enlace entre ambos y así el átomo de flúor migre de un átomo a otro. Y así empiece su respectiva migración. Así uno puede ir, entonces, para poder hacer ese tipo de procedimiento hay que saber qué energía hay que darle al sistema. Generalmente la energía que uno le puede dar al sistema no es localizada, solamente puede ser energías por efectos de temperatura. Pero aquí tenemos esto, fíjense aquí. Aquí tengo una configuración estable, átomo de flúor sobre un átomo, sobre un respectivo átomo. Aquí tengo otra configuración estable, átomo de flúor sobre otro átomo de carbono. ¿Qué energía necesito para que este átomo de flúor migre de un átomo de carbono a otro? Estos átomos de carbono son, como ven, primeros vecinos. Para poder hacer este tipo de estimación de qué energía es necesaria darle a todo el sistema, uno estudia el método NEP. El método NEP te permite conocer la energía de transición entre dos configuraciones estables del sistema. Por ejemplo, aquí tengo un grafiquito sencillo. ¿Estamos? Tengo aquí dos sistemas. Aquí tengo un sistema compuesto por tres átomos. Las variables de control de la transición son la separación mutua entre estos átomos. ¿Estamos? Y
Aquí estoy mostrando las diferencias curvas de nivel de las distintas energías que tendrían las diferentes configuraciones de este sistema. Los parámetros de control corresponderían a las distancias mutuas correspondientes. Y si hacemos una respectiva gráfica, uno podría decir, ¿no? Para ir de un estado a otro, para enlazar, para que el átomo de A se enlace con el átomo de flúor, hay que romper primero este enlace, digamos. ¿Cuánta energía necesito pagar? ¿Estamos? Y entonces uno empieza a hacer la respectiva búsqueda de distintas configuraciones correspondientes y luego buscar el mejor camino para poder pasar del enlace entre dos átomos a un enlace entre otros dos átomos. En este caso, la separación entre átomos va a ser la coordenada de reacción. Va a ser la coordenada de reacción. Y si uno quiere ver estos resultados, uno puede verificar lo siguiente, ¿no? Entre dos configuraciones estables, pueda que una de ellas sea metastable respecto a otra. Por ejemplo, aquí tengo una configuración metastable, que le he puesto como referencia, y una configuración estable, que está a menos 150 kJ por mol a la menos 1 de energía. Entonces, esto va a ser completamente estable, a menos que yo pague una determinada energía y pueda superar una energía que permita la evolución de este sistema a este otro sistema. ¿Vale? Lo que me interesa es conocer qué tanto es esa energía para poder transicionar de un estado a otro. Y eso se hace con el método de bandas elásticas o NEP, el cual de forma particular mapea todas las configuraciones correspondientes a lo largo de un camino tentativo de reacción. Lo importante aquí es intuir cuál es el camino de reacción. Aquí no era tan difícil. Es simplemente el camino más sencillo para poder reaccionar es a lo largo del enlace de los átomos de carbono. Para sistemas más complejos, pues se necesitaría alguna información más, ¿no? Entonces, como les había mostrado, conforme el flúor se desenlaza del entorno, la separación flúor y carbono del grafeno se incrementa. Entonces, para este tipo de proceso de cálculo de energía de transición, se decidió usar la separación carbono-flúor como parámetro de transición, como parámetro de control para este tipo de transición entre configuración estable. Y bueno, aquí estamos viendo esto, ¿vale? Que la energía de transición en el estado neutro es del orden de los 0.3 electronvoltios. Y si yo dopase con huecos, la energía de transición sube hasta 0.6 electronvoltios. Y si yo incrementase con electrones el dopaje, la energía de transición es de 0.002 electronvoltios. Bueno, cuando vimos estos cálculos, nos pusimos muy felices, debido a que la energía de transición para una difusión en el estado neutro, o sea, sin dopaje electrónico, como es de 0.3 electronvoltios, eso implicaría de que las temperaturas para que esto suceda es del orden de los 3000 Kelvin. Eso fue un poco desalentador porque el grafeno a lo mucho es estable a 2000 Kelvin. Si lo dopo con huecos, la energía de transición sería los 6000 Kelvin. O sea, estas dos transiciones son imposibles porque hasta llegar a esa temperatura ya el grafeno está destruido. Pero si uno dopa con electrones, la barrera de difusión se reduce hasta los 0.002 electronvoltios. 0.002 electronvoltios es del orden de los 800 Kelvin. El grafeno es estable todavía, el grafeno todavía existe. Así que este proceso de difusión, cargando al sistema de forma negativa, puede darse. Y ese es más o menos el trabajo de todos los teóricos, ¿no? Buscar
algún tipo de ventana, algún tipo de medio donde pueda suceder algún tipo de proceso que pueda llevarse a cabo experimentalmente. Y aquí estoy mostrando los resultados de una forma más resumida, ¿no? El cambio de energía de transición para este tipo de sistema, ¿estamos? Conforme incrementa el sistema con huecos, se incrementa de tal manera y conforme incrementa el sistema con electrones, se reduce de tal manera, ¿no? Esto fue publicado ya hace unos años y esto dio también inspiración a que postulara un proyecto en San Marcos con financiamiento para poder buscar otros tipos de sistemas bidimensionales o superficies donde la difusión de impurezas pueda ser dable. Como les dije, ¿no? Si yo tengo control en la adición o remoción de impurezas, yo entonces tendría control de las propiedades electrónicas con o sin impurezas de determinada superficie, de determinado sistema. Y eso podría generar un sensor. Así que empezó otra cosa, pues hay que ver, a ver, cómo encontramos nuevos materiales bidimensionales. Empezamos a ver la tabla periódica, empezamos a buscar los diversos elementos y de pronto nos dimos cuenta de que alrededor de los elementos del grupo 3 y del grupo 5 de la tabla periódica, generalmente existen estos tipos de sistemas que no son conductores, estamos, ¿no? Este tipo de sistemas, los cuales tienen una estructura de tipo diamante, FCC cruzada, estamos. En este caso puede ser arsenuro de boro, arsenuro de indio, arsenuro de galio, estos aislantes o semiconductores, que están en un estado tridimensional, o sea, son cristales, pero si tú agarras a este sistema y te fijas solamente en el plano cristalográfico 111, tenés átomos separados a lo largo del plano 1,1 con una estructura muy particular. La distancia entre ellos es la misma, por ende hay una estructura entre 3 átomos de tipo equilátera. Entre 4, pues bueno, son como 2 equiláteros, pues compartiendo la misma base. Y debajo de ellos hay justamente un átomo alrededor de una orientación del tipo triangular, como el grafeno. Como el grafeno. Aquí hago un pequeño alto porque muchos sistemas bidimensionales que se han ido descubriendo tienen esta estructura. Esta estructura es una estructura del tipo triangular. Casi todos los sistemas bidimensionales que se encuentran tienen una estructura triangular. El nitruro de boro, digamos, ¿no? El estanene, el germanene, el fosforene, todos ellos que se ha encontrado ya evidencia experimental de su existencia. Presentan una estructura triangular y son estables poniéndoles un sustrato, ¿no? Generalmente. Y entonces, bueno, me dije, trabajemos con un sistema particular, el ácido de oro, y veamos cuál es su comportamiento conforme voy dopándole con carga a este tipo de sistema, ¿no? Así que empecé a estudiar este tipo de sistema, que fue la motivación del proyecto, buscar sistemas bidimensionales y ver cuál es su comportamiento al poner sobre estos sistemas bidimensionales algún tipo de impureza altamente electronegativa para ver si podía repetir el bolo anterior. Entonces aquí tengo la estructura, aquí presento la estructura a lo largo de una dirección cristalográfica, redefino la celda unidad y solamente me quedo con una capa de la celda unidad correspondiente. Y esto me generaría, una red triangular. Depende de qué tipo de sistema. Empecé a trabajar con arsenuro de boro, después con arsenuro de galio, arsenuro de indio. Los resultados que tengo son de arsenuro de boro por ahora, ¿no? Y en general, la estructura es triangular, pero no es plana. Por otro lado, hay un átomo de arsénico acompañado por 3 átomos de boro y viceversa. ¿Estamos?
la estructura no es plana porque existe una separación en Z del tipo H. A esto le llaman en la jerga el buckling, ¿no? Y bueno, esto evidencia de que los átomos de arsénico o boro, si estuviesen dispuestos en este tipo de estructura, tendrían una hibridación del tipo sp3, el tipo sp3, ligeramente sp3. Entonces empezamos a hacer los mismos estudios. El primer estudio es dónde se deposita la impureza. ¿Estamos? Empecé a trabajar con arsenuro de boro y el lugar preferencial para un átomo de cloro o de flúor, una impureza altamente electronegativa sobre este tipo de red, terminó siendo el boro. Boro, o sea que es evidente por la tabla periódica, ¿estamos? Y la diferencia de energías entre ubicar a la impureza sobre el boro o sobre el arsénico se encuentra aquí. En el estado neutro, la diferencia de energía es del orden de 0.7 electronvoltios. Si yo cargo con huecos, aquí sucede todo lo contrario. La diferencia de energía es del orden de 0.3. Si yo cargo con electrones, la diferencia de energía es del orden de 0.9. Esto implicaría de que definitivamente el lugar más estable para que se ubique la impureza es el boro. Eso sucede tanto para el cloro como para el flúor. Para el flúor es mucho más grave esto. Hemos encontrado esos tipos de resultados. Y empezamos a ver cómo cambia la estructura, la separación correspondiente entre el átomo del sistema, en este caso el átomo de boro, y la impureza, el asorbato, que puede ser clorofluoro. Nos hemos dado cuenta que las diferencias respecto a carga son, las diferencias geométricas, estructurales respecto a carga son irrisorias. No se ve algo así a simple vista. Como ustedes pueden ver, a veces en el segundo o en el tercer orden de magnitud se encuentran diferencias. De todas formas, empezamos a ver otra vez cuál sería el tipo de método el proceso de difusión más favorable para este tipo de estructura nueva. Y aquí estoy mostrándoles una base del arsenuro de boro. Aquí tengo aquí la impureza, cómo esta puede migrar de un átomo a otro. Ahora, este tipo de evaluación la he hecho debido a que es posible, poco probable, pero es posible, de que átomos de arsénico se enlacen con la impureza. Sabiendo que la configuración más estable es que el boro se adhiera a la impureza, me pregunté, ¿no? ¿Qué tan altas son las barreras de difusión para pasar de un arsénico al boro, para pasar de un estado metestable a uno altamente estable? Y empezamos a hacer los cálculos, tanto para la impureza de cloro como de flúor, ¿no? Y nos estamos revisando que, en este caso, para poder pasar de arsénico a boro para el cloro, se necesita un pago de energía de punto 1 electronvoltios. Pero de arsénico a boro, se necesita un pago de energía de punto 3. En punto 1, el sistema aún podría ser estable. Así que ya este estudio nos ha arrojado que con el flúor no podríamos trabajar, sino con el cloro. Uno podría hacer los cálculos, pero sabiendo eso ya sabe que no, que experimentalmente no se podría ni asomar. Entonces aquí llegamos pues a la conclusión de que para poder estudiar otra vez este tipo de fenómeno, tendríamos que ver cómo, con qué métodos de tensiones, de campo, poder reducir el enlace entre arsénico y el cloro para poder llevarlo hacia el átomo de boro. Y también esto nos ha motivado pues a estudiar otros tipos de estructuras, dado que las barreras de difusión son muy altas, entonces esto difícilmente se obtenga a temperaturas del orden de la estabilidad de los materiales. Bueno, estos son los resultados previos respecto al proyecto, como les conté, inspirados en la investigación anterior, ¿estamos? Y esto es lo que quería presentar, son parte de los avances. Pero ante todo, permítame agradecer al grupo de métodos computacionales aplicados a nanomateriales. Es un grupo
usualmente conocido como GMCAN, que está en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Estamos? Deben agradecer a mis tesistas Edward Vil Zapata, Alexander Burgos Nidatanta, y posiblemente tú, si estás escuchando, si quieres ser tesista de este tema y otros temas más que también estoy trabajando en este grupo. Y en especial, pues agradecer a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que me ha dado la oportunidad de volver a investigar después de un tiempo. En particular por confiarme a mí en el proyecto de investigación de 2022 con ese código. Y bueno, espero que les haya sido de su agrado, ¿estamos? Y gustoso escuchar preguntas. Bien, muchas gracias, Robert Guzmán, por su interesante palestra. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas de los panelistas. Vamos a empezar primero, nos vamos primero a Chile. Como siempre, los especialistas también. Eh, el profesor Sergio Conejeros Espíndola de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile. Sergio, ¿preguntas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están por allá? Buenos días desde Chile. Interesante sala, ¿ya? Tengo un par de preguntas. ¿Qué código usaste para hacer los cálculos? Bueno, yo usé Quantum Express. Ya, ¿cuánto el expreso? Usé Quantum Perfecto. Expresso en la descripción PBE con funcionales GGA, frecuencias de corte de 70, 420. La cosa es que mi error es el orden de un milielectronvoltio por átomo. Ya, entiendo. Con respecto al dopaje, ¿por qué escogiste flúor o no nitrógeno o no fósforo? Em, ¿Hay alguna razón Como, particular o ya había sido publicado con los otros elementos o ya habían reportes? bueno, justamente esto cuando estaba allí en el centro atómico, vino Jorge Sofo. Creo que Jorge Sofo estaba mucho en Chile también. Por ahí en Chile también está Luis Foa, si me manda un saludo, si es que por ahí está. Este, Justamente Jorge Sofo nos había dicho, ¿no? Que Jorge Sofo fue el primero en darnos esta idea. Él ha visto que conforme dopaba con electrones se incrementaba la separación entre el carbono y el flúor. Entonces allí, pues nos pusimos moscas, entonces si hubiera se rompió el enlace y empezamos a ver qué más le podemos sacar a este tema, ¿no? Y en parte, ¿por qué el flúor? ¿Por qué el cloro? Digamos, ¿no? ¿Por qué los grupos OH? Bueno, en primer lugar, porque debido a que solamente se depositan sobre un átomo de carbono, es más fácil conocer su estado fundamental, ¿no? Es más Ya, fácil, y si está dopado justamente allí, el enlace es relativamente robusto, ¿no? ya, perfecto. Sí, o Segundo, sea, es que son los elementos más electronegativos, ¿no? Entonces, dígame. claro, se forma el enlace químico. ¿Tú hiciste cálculos para ver la conductividad, cómo variaba la conductividad? Porque el grafeno es conductor, pero me da la impresión que cuando pones los flúor se debería volver aislante o semiconductor, ¿no? Sí, 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 es aislante. Y conforme tú más lo dopas con flúor, el gas pasa de cero al 0% y de 3,2 electronvoltios al 100%. O sea, un átomo de flúor con un átomo de carbono. Ese es el F grafeno. Sí, no te lo comento porque hay, por ejemplo, hay estructuras como el nitruro de boro, que son las estructuras tipo grafeno que son planitas, el óxido zinc también, y claro, son aislantes, porque claro, el efecto a medida que aumenta la electronegatividad, la diferencia de electronegatividad entre los elementos, se vuelve más aislante. El carbono, al ser iguales, ¿cierto? Es como la diferencia de neutralidad es como cero, entonces, claro, tienes la conductividad en el material, pero a medida que pone elementos electronegativo, cambia, ¿cierto? Se va a ir volviendo más aislante cada vez. Entonces, yo no sé si con el porcentaje de dopaje ustedes pueden jugar un poco con modular la conductividad del material. Quizás, por ejemplo,
obtener un semiconductor de 2 electron volt o jugar un poco. No sé si han visto la tendencia de la conductividad con el aumento de dopaje de flúor. Sí, sí lo he visto, sí lo he visto. Hay trabajos ya haciendo vecindades de flúor en medio de estas zonas, o sea, mini clústeres de flúor alrededor del grafeno, y sí se incrementa el respectivo, sí se modula el gap, sí Ya, se no, modula el gap. eso sería como interesante, ¿no? Y otro aspecto es crecimiento capa por capa. Ha analizado, por ejemplo, poner una capa de grafeno sobre otra, y particularmente con estos materiales que está estudiando con el arseniuro y boro, para ver cómo cambian las propiedades cuando va apilando capas por capa, ¿no? Porque aparte que experimentalmente producir una sola capa a veces no es tan fácil. Entonces, claro, si puedes ver cómo el efecto con el grosor del material, eso podría ser interesante también. No sé si... No, es interesantísimo lo que dices. Sin embargo, acá tengo yo aquí justamente conforme uno investiga más, uno empieza a preguntarse esas cosas que tú dices. Por ejemplo, si yo tengo arsenuro de boro, yo obtengo con cálculos de FT comunes, digamos, ¿no? Un gap del orden de 1.12 electronvoltios. Pero experimentalmente el gap es de 1.8. Si yo hiciera el mismo cálculo con funcionales híbridos, ahí le pego o me acerco más al experimental. Ah, ya, verdad que, o sea, está con Avinip, claro. Lo que Ahora, pasa, hay un código, o sea, va bien hacer cálculos con funcional híbrido cuando utilizas bases gaussianas, bases localizadas, por ejemplo, utilizando el código Crystal. Ahí los funcionales híbridos el costo computacional es mucho menor que comparado con las ondas planas. O sea, para el Vanguard tiene razón, este es de FT puro, o sea, no, claro, tiene un error bastante grande bueno, en el digo, Vanguard. la cosa es que el costo computacional aumenta, ¿cierto? Sí, Si le sí, vas sí. a poner ahora una impureza y muchas capas debajo, ahí viene el reto nuestro, ¿no? Sí, ahí Eh, necesita un supercomputador cómo para poder hacer. reducir el costo computacional, y ahí ya pasa la otra parte que sería pues hacer un modelamiento saliendo un poquito del DFT, ¿no? Sí, no, yo te digo, o sea, para hacer eso con ondas planas es inviable. Con ondas planas los funcionales híbridos son muy costosos computacionalmente. Tendrías que usar un código que use bases gaussianas como Crystal, por ejemplo. Ahí van, los funcionales híbridos son más rápidos. Ahí podría, bueno, yo lo he hecho para estos sistemas. He apilado hasta 20, 30 capas, o sea, sin problema. ¿Con qué código trabajas? ¿Cómo? ¿Con qué código trabajas eso? Con Crystal. Aparte que Crystal, como usa base gaussiana, pues proyectas las bases, o sea, la base en espacio real y parte la base en espacio recíproco. En ondas planas tú siempre necesitas espacio recíproco porque las ondas planas se generan en espacio recíproco. Siempre necesita un grid 3D para hacer cualquier tipo de cálculo, hasta un cálculo molecular, por ejemplo, adimensional necesita el grid 3D. Pero con las bases gaussianas, en principio tú generas la base en espacio real y después con un proyector que se llama de Wigner tú pasas de espacio real o proyectas después en espacio recíproco para construir las funciones de Bloch. Entonces, claro, bajo esa premisa, tú puedes en principio trabajar un sistema 2D como 2D, 1D como 1D, 0D como 0D y 3D como 3D. Entonces, claro, por eso con base gaussiana es más eficiente en el sentido de que los funcionales híbridos están mejor implementados, pero también gana porque realmente hace un cálculo 2D. No necesita, ¿cierto? Este grid artificial y lleno de ondas planas para calcular un slab. Hay algo que me suena que a lo que estás diciendo es que existe un código, ahí te mandé mi email, me encantaría conversar contigo más Sí, por profundamente. supuesto. Por favor, escríbeme rguzman@uns.edu.p. Este, me suena a que uno tendría que pasar a bases localizadas y ahí hacer el hard tree fog y por ende ahí hacer el apantallamiento híbrido.
Sí, o sea, puede hacer DFT, o sea, DFT directamente, pero Y claro, ese, usando bases localizadas, usando bases y ese código localizadas. que, perdóname que estoy pensando en voz alta, ¿ese código que tú usas es libre o es pago? Es de pago. Ah, ya, no importa, ya. Se puede O hacer sea, algo, siempre, o sea, yo siempre uso, algo se puede. claro, o sea, esos códigos también, sí, o sea, hay, a veces como para competir bien uno tiene que pagar ciertos códigos aparte que... Yo tengo Eso el, es algo que sucede. yo tengo Crystal, o sea, yo te podría dar acceso, por ejemplo, al caster para que juegue un poco con el código y mires, pero va bastante bien, va bastante bien. De hecho, esos cálculos, por ejemplo, que tú mostraste con Crystal, lo hacen en poco tiempo, con una buena máquina. Claro, entonces podemos hacer un trabajo juntos, una colaboración. Sí, por Ese- supuesto, sí, podemos conversar. Yo Sí, encantado. sí, 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 ahí te estoy dejando por favor mi correo, comunícate por favor y así podemos tratar de buscar más de esto, ¿no? Porque de verdad, una de las cosas que se hacen en DFT es hallar propiedades electrónicas, pero aún después uno tiene que ver cómo apagarlas y cómo prenderlas, ¿no? Sí, bueno, y después aparecen un montón de propiedades que se pueden evaluar. Por ejemplo, cuando tú apilas por capa, después tienes que diferencias lo que son las superficies polares de las superficies no polares. Entonces hay toda una física que puedes explorar ahí. Sí, sí, sí. Justamente también eso es importante para poder saber los efectos de sustratos sobre sistemas bidimensionales. Ok, Eso es. perfecto. Perfecto. Ahí Luis apareció en la cámara, así que muchas Por favor, gracias. escríbeme, por favor. Ahí estamos en contacto. Muchas Estamos en gracias contacto. por tu presentación. Muchas gracias a ti, más bien, por Ah, la chao. Bien, comunicación. muchas gracias, Sergio Conejeros de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile. Al público que nos sigue puede ir dejando sus preguntas en las redes sociales donde están siguiendo esta transmisión. Bien, continuamos en Chile con el profesor Felipe Mundaca de la Universidad de San Sebastián en Puerto Montt, Chile. Felipe, ¿preguntas? Hola, ¿qué tal? Buen día. Eh, Disculpa, ¿cuál era tu nombre? Sí, no lo pillé. Robert Hola, Guzmán. Robert. Hola, Robert. Un Buen gusto, día, buen día. Más bien, gracias por me puede la hablar un poquito presentación. fuerte porque no escucho poco nada. ¿No se escucha? Más fuerte. Sí, está bien. Ahí se escucha. Ahí se escucha. Ah, ya, Con, ok. con- Sí, el computador lo tenía lejos. No, gracias por la presentación. Bueno, ya básicamente lo que te comentó Sergio era más o menos lo que también te iba a preguntar qué código usaba y todo el asunto. Yo pasé por esa transición de Quantum Expresso a Crystal y sí, corren bastante bien esos tipos de cálculos del lab en Crystal. Una pregunta que, bueno, unas dos que más o menos me gustaría conversar contigo es, creo que en la diapositiva 2 o 3 hablaste algo del spin en el grafeno al principio. No me quedó claro el mensaje que nos querías transmitir, o al menos a mí no me quedó claro cuando tenía los zigzag y todo eso, el asunto, si me podría de nuevo comentar qué nos querías decir. Bueno, lo que yo quería decir era que debido a que las cintas de grafeno zigzag presentan distintos órdenes magnéticos, antiferromagnético, ferromagnético y demás, esos órdenes magnéticos pueden ser manipulados respecto al dopaje electrónico. Para un dopaje electrónico, una orientación de la magnetización en los bordes, la cual va cambiando. En el caso neutro, antiferro. En el caso altamente dopado, ferro. ¿Estamos? Entonces, lo que se había intentado en su momento, hace unos años, ya en el año 2000, 2014, fue calcular el transporte sobre cintas de grafeno, sintonizando en medio, mediante dopaje electrónico, una fase magnética correspondiente. Ya, pero a ver, ahí me entró la duda, ese magnetismo que se induce en el grafeno, en los bordes, ¿no? ¿Se asocia más a la estructura o al dopaje que después le agregan Es que justamente se asocia más al dopaje, perdón, a la estructura. a la Si tú estructura? de pronto, como dije acá, creo, o capaz no me expresé bien, disculpen,
Si de pronto la estructura zigzag que está aquí la rompes, una estructura tipo quiral, Ujú. la densidad local de estado se reduce tan grandemente que ya no es favorable un estado magnético. Ya, ya, ok. Ya, sí, ahora Entonces, mucho bueno, más, la más ruta claro. es cómo consigo yo una cinta de grafeno. Aunque una ruta era pues esta, pues no, agarra grafeno, dópalo con flúor y remueve mediante radiación de electrones selectivamente los átomos de flúor. Ujú. Pero Ya, eso nos invitó, bueno, ya que vas a remover átomos de flúor, empieza removiendo pues uno a uno. ajá, ya. Y la otra pregunta era asociada al tema que nos mencionabas de que cuando hablabas de los materiales spintrónicos y hablabas del grafeno. En un momento mencionaste de que el grafeno podía ser utilizado para spintrónica al doparlo con material, con átomos. Eh, ahí me entró un poco la duda, o no sé si lo entendí mal, es que el grafeno en un principio, ¿cierto? Que como tú dices, como dices, es de gap cero, ¿no? Puro, grafeno puro. ¿Y cómo es el asunto entonces, este grafeno puro pasar a spintónica, o sea, hacer un material spintónico? Porque al menos yo lo entiendo así, si tengo diferentes gaps por spin down y spin up, y un alto band gap, ¿no es cierto? Estamos hablando de uno en adelante, ahí sería útil en spintrónica, pero si tenemos un material grafeno de gap cero, ahí cómo es el asunto, ahí me quedo dando la vuelta. Bueno, cuando tú tienes un estado magnético, si tú tienes un sistema y en el sistema hay magnetismo, Ujú, digamos, ¿no? Entonces significa de que hay más estados no determinado spin respecto a otro. Por ende, más favorable el transporte de un tipo de spin. Digamos, ¿no? ujú. Eh, eh, no sé Ya, bueno, si se ve esto. sí, 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 se está viendo un cuaderno. A ver, acá no sé. No, chispas, este es el problema de lo virtual, ¿viste? Si es que no funciona, si no funciona nada. Bueno, entonces, como te decía, si tú tienes creo que ahora sí ya a ver, ahí está. Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú tienes si tú tienes aquí, por ejemplo, una región que es no magnética. Aquí en medio tienes un aislante. Y aquí tienes una región ferromagnética. ¿Estamos? Ok, Entonces, bueno, y aquí yo pongo mis contactos. ¿Estamos, no? Un potencial químico left, un potencial químico right. ¿Estamos? Entonces, eh, acá hay tantos estados up como estados down. ¿Estamos, no? sí. Por tunelamiento, como este es un aislante, por tunelamiento los estados podrían transmitirse aquí. Pero Mm, aquí, pensando en el problema de cuántica básica, ¿no? Que por tunelamiento tú conoces la función de onda completa del sistema. Si aquí hay pocos estados down y hay más estados up, entonces el tunelamiento para estados up es más favorable y por ende habría más corriente del tipo up respecto corriente del tipo down. ujú. Este fenómeno es el fenómeno de la magnetoresistencia. Ya, Entonces, bueno, dado que el grafeno presenta fases magnéticas, entonces uno pensó, bueno, aquí puedo tener un grafeno dopado, un grafeno con muchas, en este caso, no yendo un grafeno paramagnético, aquí poner un grafeno ferromagnético y construir así un determinado sistema que dé corriente de spin preferencial. ¿Estamos? Esa era la intención inicial. Sin embargo, ya se ha visto que el estado fundamental del grafeno es antiferromagnético. Pero si yo pongo aquí una cinta quiral, su estado fundamental es no magnético, digamos, mm, ¿no? ujú.
la cinta quiral, pues todo aquí es no magnético. Y aquí pongo un estado tipo zigzag. El estado aquí puede ser ferromagnético. Entonces sí hay corriente de spin preferencial. El problema era que, como te dije, ¿no? Si yo de pronto aquí destruyo el borde, ya no tengo estado magnético. Era muy sensible al borde. Ya. Ahora, ya se ha visto una cosa interesante, que si tú tienes grafeno y lo dopas con átomos de hidrógeno, grafeno, ya el sistema termina siendo magnético, localmente. Pero lo malo es que cuando pones grafeno y le pones hidrógeno, el sistema se vuelve aislante, así que no se puede hacer no se puede hacer el dispositivo. Entonces, cuando yo empecé a estudiar este tipo de sistemas, también era, pues bueno, ¿qué tipo de aplicación le puedo dar? Y ahí está el problemita, ¿no? Lo puedo hacer magnético, pero lo hago aislante. Yo quería que también sea metálico. Ya. Ya, Y ok. ahí, y así uno empieza a jugar, ¿viste? Empieza a buscar, a aprender algunas cosas. Sí, me quedó más, un poquito más claro. La física y la frustración van de la mano, ¿viste? Sí, O la física y la búsqueda van de la mano. sí. Oye, y la última consulta, digamos que casi al último mencionaste que empezaste a trabajar con material en donde tú le aplicabas slab, ¿no? La técnica slab, o sea, corte ahí en plano. Y mencionaste el Pero, plano 1-1-1, dime, ¿no? dime. No me acuerdo qué plano trabajaste en un material que le hiciste un corte por plano. No sé si fue el 1-1-1 o fue otro. No sé si lo tienes por Ay, ahí. ay, ay, ay. ¿Te Ah, refieres a ese. esto? Ya. Sí. Mi pregunta es, bueno, claro, tú tomaste ese plano por el tema de la estructura que te interesa estudiar, ¿no? Pero mi pregunta también va basada en que ese plano, digamos, es estable, porque al menos lo que yo tengo entendido es que cuando uno empieza a estudiar los planos por estructura pool, digamos, empieza a estudiar todos los planos, ¿no es cierto?, posibles, ¿no? Y bueno, hay algunos que son mucho más estables que otros. Ese plano, comparado con los otros, ¿cómo es su energía? Ya, bueno, aquí vamos a decir, te digo que ese plano, teóricamente, bajo un cálculo de fonones, es estable. O sea, el cálculo de fonones, de la densidad espectral de fonones, que me da todas frecuencias positivas, me indica de que esta estructura es estable. Ya. Pero como tú bien dices, ¿no? Construir solamente una capa de esto está difícil, ¿no? Entonces, creo que tu otro compañero dijo que mejor estudiar con multicapas, Claro, que mejor, ¿no? Vamos, ¿no? Y ahí ver qué sale, ¿no? claro. Entonces, pero por un cálculo de fonones es estable. Ahora, por otro lado, si tú agarras un librito de materiales bidimensionales, casi todos los materiales bidimensionales tienen estructura triangular. O sea, este tipo de estructura. Hay otros materiales bidimensionales más complejos, pero una buena parte de ellos tienen estructura triangular. Y por ese, sabiendo ese antecedente del germanene, del fosforene, del estanene, pues uno apunta, pues no, bueno, lo más probable será esto. Agarré eso, que es lo más probable, después me Ujú, hice un cálculo de fonones y no hay frecuencias negativas, así que a trabajar con esto. Ahora vamos a ver qué sale. ujú. Ya. No sé si respondí. Sí, 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 me quedó claro. Esa era mi pregunta. Muchas gracias por la presentación. Hasta Bueno, luego. gracias, gracias. Siempre atento a colaborar. Ahí te dejé mi correo, si queremos investigar. Bien. Muchas gracias, Felipe Mundaca, de la Universidad de San Sebastián en Puerto Montt, Chile. Bien, vamos a pasar ahora a un invitado, también de la especialidad, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, igual que el palestrante del día de hoy. Es el profesor Hugo Cabrera Tinoco. Hugo, ¿estás? ¿Dejo de compartir? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Tu ¿me cámara. escuchan? Sí, puedes hacer tu Ah, pregunta, Hugo. listo, buenos días, Luis, ¿qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Un Sí, gusto amigo, verte sí, ahí. Este, muy interesante tu charla, Robert. Robert, yo también estaba con curiosidad sobre la parte magnética. Mostrabas ahí que el borde, ¿no? Produce, digamos,
de alguna forma magnetismo, ¿no? Mi pregunta era, digamos, ese borde ese efecto magnético se da porque el borde, porque generalmente lo que más o menos he revisado es que, sobre todo en simulación, se colocan hidrógenos, ¿no? Al final de las nanocintas, en algunos casos, ¿no? Para evitar esos electrones que están sueltos, digamos, ¿no? Entonces, al colocar hidrógeno, bueno, eso se resuelve, ¿no? Lo resuelven de esa forma, pero en ese caso, ¿habría magnetismo o no? Mejor dicho, la pregunta es más o menos a qué se debe ese magnetismo, ¿no? Que se produce por el borde. Bueno, yo así, hola Hugo, ¿cómo es tanto tiempo? Es bueno verte, aunque sea esta forma. Con Hugo, Sí, somos amigos, estudiamos en la San Marcos, sí. tenemos pizarrita, todo eso, ¿no? Bueno, Sí, estas preguntas también las puedes hacer cuando estemos en San Marcos sin ningún problema, Hugo, hay que esperar una charlita, digamos, ¿no? hay que Entonces, tratar, sí. bueno, en primer lugar había dicho, se ve la pizarra, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿no? La estructura de grafeno, tiene una estructura, tú dijiste, creo que hablaste tú un poco de la funcionalización de los bordes de grafeno, ¿cierto, Hugo? Ujú. Creo que, Sí, ya, sí, pues, sí. y tienes razón respecto a esto, ¿no? Que uno generalmente, aquí te estoy dibujando una estructura de grafeno, Eh, ¿no? Estructura de grafeno. Roy, discúlpame, pero creo que estás compartiendo, no estás compartiendo A la ver, hoja de dibujo, estás compartiendo ya, las... ya. Ajá, sí, sí. Déjame ver, vamos a ver. Tecnología. Ahora sí, Ah, sí, sí, ¿no? sí, sí, perfecto, ahora sí. Ya. Entonces, así como dice el colega Hugo, uno lo que hace es funcionalizar los bordes, porque en general, pues el átomo de carbono necesita uno, dos, tres orbitales de sp2 para preservar su estructura, ¿no? Ujú. Uno funcionaliza esto, puedes poner con H, con F, con grupos OH, con cualquier cosa. La cosa es que tenga un electrón, un electrón a ser compartido. Si yo por allí, en vez de eso, usase oxígeno, vamos, ¿no? Si yo por allí, chispas, si yo por allí, en lugar de eso, usase un átomo de oxígeno, el oxígeno pues se pondría en medio de los dos. Bueno, ahora, el magnetismo se genera, a mi punto de vista, debido a esto, Hugo. Aquí un electrón puede estar repartido en tres átomos. ¿Estamos? Entonces el electrón está delocalizado. ¿Estamos? Pero aquí el electrón solo se puede localizar con dos átomos. O sea, aquí está más localizado. Ujú. Yo creo que por eso, y los vecinos inmediatos también presentan ese tipo de estructura. Digamos, solamente se pueden localizar entre dos átomos vecinos. Entonces, cuando uno reduce la delocalización, incrementa la densidad local de estados. Y al incrementar la densidad local de estados por el criterio de Stoner, es posible inducir magnetismo. Entonces, yo creo que y esta es mi opinión, no es que esta es mi opinión, ¿no? Porque si tú haces el cálculo analítico, te salen los estados de Borre. Si tú haces el cálculo en DFT, te salen estados de borde, funcionalices. Y claro, los DFT siempre tienes que funcionalizar los bordes, ¿no? Si no, el sistema no va a converger o converge en algo que no tiene sentido ver, ¿no? Eh, Para mí el magnetismo viene por reducir la delocalización de los electrones y eso se puede inducir reduciendo el número de coordinación de los átomos de carbono con sus pares. Pero esa es una opinión, ¿no? Mm, Que usualmente la uso como caballito de batalla. ujú. No sé Mm. si te puedo responder, Hugo. Sí, 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 está,
Está bien, Robert, está bien, está bien. Está interesante de todas maneras conversarlo, Robert. Ok. Muchas gracias, más bien. Muchas gracias. Siempre, siempre, Hugo, siempre, estamos ahí cerca. Ok, ok, Robert. Listo. Bien, muchas gracias, Chugo, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también, igual que Palestrante. Bien, ahora continuamos con un miembro también se está incorporando de Venezuela, que que ahora está en pelotas, el profesor Pedro Silva. Pedro, ¿te encuentras? Sí, por acá estoy. Buen día a todos. Cámara, por favor, Pedro. Ajá, ya la estoy activando. Ok, go ahead. Vamos. Buen día a todos. Quiero felicitar al palestrante Robert. Muy buena charla, muy didáctica, sobre todo para nosotros los que no manejamos ese tema de cálculo computacional. Eso lo tenemos como cultura general, ¿no? Este, Yo tengo una pregunta ya desde mi punto de vista y desde mi ignorancia de físico experimental. Quisiera saber cuál es el estado del arte de este tipo de sistemas que entendí que son difíciles de realizar experimentalmente por las condiciones en las que se puede preparar. Pero si conoces algo acerca de, si se ha hecho algún sistema que pudiera emular esto que tú estás mostrando acá. Porque desde el punto de vista experimental es muy, muy interesante si uno pudiera manipular esas propiedades magnéticas en estos sistemas y sobre todo el punto de vista de la espintrónica para usar compuertas y todo este tipo de cosas, desarrollar dispositivos con puertas eléctricas y magnéticas. No sé si conoces algo del estado del arte en esto. Muchas gracias, don Pedro. No sé por qué, pero mi cámara se destruyó. No sé qué pasó acá, pero se me escucha bien, se me escucha bien, ¿no? ¿Cierto? Perfectamente, perfectamente. Gracias, gracias. Bueno, eh, el estanene existe con sustrato, digamos, ¿no? Existe. El fosforene también existe con sustrato. Muchos materiales bidimensionales planteados existen. Incluso hay una fuente del año 2022 que te indica qué materiales bidimensionales hasta esa fecha han sido sintetizados con éxito. Ahora, hace poco pude reunirme con el profesor Landauro de acá de la Universidad San Marcos. Conversamos un ratito, solo fueron 5 minutos. Le pregunté si en San Marcos hacemos grafeno y me dijo que sí. Sí, han logrado hacer unas capas de grafeno. El problema es aislarlo, ¿no? Y bueno, eso también nos da otra ruta de investigación. En su momento, cuando estuvimos en contacto con Landauro, yo empecé a hacer cálculos de transporte, pero en grafeno desordenado, en grafeno con potenciales, con pozos del orden del tamaño nanométrico, ¿no? Entonces, yo creo que uno tendría que ver cómo, o sea, hasta que lleguemos al sistema limpio, pucha, ¿cuánto pasará? Mucho más que somos de países donde quizás es difícil acceder a esos equipos, ¿no? Y si los tiene, pues bueno, hagamos colaboración para poder investigar de alguna forma, digamos. Pero ahí está, digamos, una chamba que tengo que aprender a hacer, tratar de investigar sistemas con desorden. Y bueno, en eso pues me ayudaría el modelamiento. Pues, trato de simplificar resultados del FT a modelos sencillos de Anderson Havard o campo medio en Hartree Fock y a ver qué sale. A veces no sale nada, así que bueno, cuestión de eso, ¿no? No sé si le pude responder, don Pedro. Sí, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Pedro, que está ahora en Brasil, venezolano, del LIBIC. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a pasar ahora con
Otro panelista siempre invitado, que nos acompaña todos los sábados, from the University College of London, in United Kingdom, es Professor Stuart Holmes. Stuart, have a question? Thank you, Robert. Very interesting talk. I have a quick question. Is the spin orbit effect just at the edge of the nanoribbon? Or is it in the bulk as well? Hello, Professor. Can you repeat your question, please? Thank you for your talk. The question was a simple question. In the graphene nanoribbon, is the spin polarization just at the edge of the ribbon, or is it in the bulk of the crystal as well? I couldn't quite see. Maybe, I think Felipe asked a similar question, possibly. Is it just the edge, basically? Can you repeat? Yeah, No, question? I will translate, okay? I Oh, will thank you. translate. Thank you, Lewis. Te está preguntando si es que estos spines, esta polarización, se encuentra solamente en el borde o también en la parte bulk, en el centro. Thank you, Luis. Professor, the magnetization in graphene nanoribbons is the question, yes? Yeah. In graphene nanoribbons, the spin polarization is around, on the side of the edge and the next two atoms. More or less 5 angstrom is 5 angstrom, 6 angstroms is from the strong magnetization to the lower magnetization. The same happen if you recover magnetization with hydrogen atoms. If you had graphene bulk and you put hydrogen atoms inside on the top of one carbon atom, only the magnetization is around the next neighbor of the carbon which has a bond with the hydrogen atoms. At the moment, that is my only knowledge about magnetization. Thank you. That helps. I can see why you would use the Anderson Hubbard model now, if that's so. So thank you. Thank you for your comment. Very nice talk. Thank you, Stuart Holmes from the University College London. Bien. Ahora continuamos vamos a México con Arturo Martínez. Arturo, ¿preguntas? Sí, buenos días. Muchas gracias por tu presentación. ¿Dónde estoy? Acá estoy. No escucho nada. ¿No me escuchas? Sí, por favor, Arturo. Ya. Muchas gracias por tu presentación. Te comentaba, vi en algunas de tus diapositivas que hablas de dopaje con flúor. Pero realmente es absorción de iones o átomos neutros de flúor en tus capas. Átomos neutros. Átomos neutros. Átomos neutros. O sea, tú agarras, si tú calculas la energía de cohesión entre grafeno y flúor altamente separados y el sistema compuesto, hay una energía de cohesión finita, favorable al enlace. Ahora, luego de que ya están enlazados, uno por efectos capacitivos podría incrementar o reducir la carga de todo el sistema global. Y ahí es cuando uno incrementaría o reduciría el enlace en los átomos de flúor con el grafeno. Sí. Y hablaba sobre propiedades electrónicas. ¿Has estudiado o abordado alguna vez las propiedades mecánicas? ¿Cómo cambian en estos sistemas? Desde el punto de vista de DFT. Bueno, las propiedades mecánicas hasta el momento no he abordado tanto. La única propiedad mecánica, no, ninguna. O sea, casi las propiedades mecánicas, supongo que lo interesante de ver las propiedades mecánicas es cuando el sistema no está tan ordenado, ¿no? Ahí hay una limitación
dado que el DFT solo nos permite trabajar con unos cuantos átomos, a lo mucho 200, con suerte, según el equipo que tengas, ¿no? Pero bueno, en el grupo de aquí del GMCAN de San Marcos trabajamos también con métodos de dinámica molecular para poder estimar las propiedades mecánicas de distintos materiales. Pero no, por el momento yo no he trabajado no he sintonizado propiedades mecánicas. El DFT te puede dar, pues, ¿no? El módulo de Young, esas cosas, ¿no? Pero propiedades mecánicas con desorden, pues no. Ahora, cuando yo pongo una impureza de grafeno sobre el sistema, las presiones se preservan, así que no es que el grafeno se dilate o se contraigan. Entonces, por lo menos en el sistema que he estudiado, no ha habido un incremento en las propiedades de tensión al depositar impurezas. No sé si respondí, Arturo. Sí, sí, claro, yo lo hablo porque a lo mejor estos átomos de flúor debilitan los enlaces carbono-carbono o los fortalecen. ¿Tú no nos puedes decir Ah, sobre eso? ya, esa es una muy buena, es otra pregunta. Entonces, bueno, el enlace que se debilita es el enlace carbono-flúor, o sea, el enlace de carbono-carbono es más robusto respecto al enlace carbono-flúor. ¿No? Eso es lo que he encontrado, estamos, ¿no? Ahora, he trabajado también con otros sistemas que es el mismo que estás viendo, pero en vez de flúor le puse hidrógeno. Entonces, ahí yo calculé su barrera de difusión y su barrera de difusión era del orden del electrón voltio. Y eso significa de que sacar el hidrógeno es arrancar el carbono que está abajo. O sea, difusión no va a haber. Digamos, ¿no? Entonces, y ahí es algo importante, esas cosas, ¿no? De saber qué es lo primero que se disocia, el átomo de abajo o el átomo de arriba, eso también se puede ver con el método de bandas elásticas, ¿no? Y también por ese motivo es que estudié al flúor o al hidrógeno, porque solo se depositaban con un átomo de abajo. Si hubiese estudiado oxígeno, por ejemplo, que igual el oxígeno se desprende respecto el entorno de grafeno, o sea, el grafeno se queda allí, no tiene que, no tendría teóricamente por qué romperse, digamos, ¿no? Al arrancarlo, digamos. Pero generalmente uno, quizás en estos sistemas bidimensionales que estoy planteando de estudiar, a veces las barreras de difusión que he tenido, por ejemplo, estas últimas de arsenuro de boro, me sugieren de que para sacar la impureza tengo que arrancar el boro o el arsenuro. Cuando ya es muy alta la barrera de difusión, ya uno empieza a preguntarse si la difusión aguantará, si la difusión que se pide exige romper o no la estructura. Ok, pues muchas gracias. De nada, tú, gracias a ti. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, profesor Arturo Martínez del CIMBESTAB de México. Bien, ahora pasamos a Colombia, creo que es el último país ya. Ximena Velázquez, ¿a una pregunta o una pregunta del público? Sí, muy buenos días, Robert, muchísimas gracias por la charla, bastante interesante. Yo quisiera saber si, digamos, se han intentado con otro tipo de materiales en la parte del dopaje o desde la teoría o lo revisado anteriormente, pues el flúor era el mejor, digamos, para realizar este tipo de dopaje según lo que se necesitaban los resultados. Bueno, sí se ha puesto casi toda tabla periódica encima de grafeno. Solo que y debido a que los efectos más estudiados han sido, perdón, los efectos más relevantes ha sido pues poner el flúor, como dije anteriormente, el hidrógeno. Después se han hecho estudios donde uno tendría que se han hecho estudios donde uno se pregunta por qué las propiedades de grafeno no son tan buenas según lo teórico, y allí uno empezó a estudiar las impurezas de tal forma que
se empezó a estudiar grafeno con impurezas para poder conocer por qué las propiedades del grafeno cambian tanto al estar ligeramente sucio. Entonces, algo que sí se ha hecho mucho es conocer efectos de acoplamiento spin-órbita con grafeno e impurezas, lo cual permitiría explicar por qué se encuentran pocos caminos libres medios de spin en las muestras de grafeno. Incluso yo también trabajé con acoplamiento spin-órbita de flúor y grafeno, y también otros alemanes trabajaron con acoplamiento spin-órbita de grafeno con cloro, con grupos OH, con hidrógeno. Todo con ese fin, ¿no? Si el acoplamiento spin-órbita de las impurezas era tan intenso que rompía el camino libre medio de transmisión de spin en grafeno. Hasta donde yo sé, eso es lo que conozco. Y bueno, como ya se pasó toda la tabla periódica casi sobre grafeno, ahora es hacer casi lo mismo sobre otros sistemas bidimensionales. No sé si pude responderte. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues he visto algunos estudios de, por eso pues era digamos, la pregunta. Muchas gracias. Por parte también tenemos acá el público de la Universidad Nacional de Colombia y pues no hay preguntas, solo pues aquí tengo varios comentarios de pues, la interesante charla que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias. Ok. Ximena, Johan no ha dado ni una pregunta. No, profe. Bueno, les he invitado a Johan. Bien. Entonces, gracias, Ximena, al público colombiano. Veamos, de la parte del público peruano, Melvin, ¿hay alguna pregunta en las redes? Profesor, profesor Robert, buenas. No tenemos preguntas del público, profesor. Agradecimiento por su presentación. Bien, bien, bien. Entonces hemos terminado la ronda de preguntas, estimado Robert Guzmán. Bien. Robert Guzmán tiene su correo electrónico, ha dejado, es rguzmana@unmsm.edu.pe. RGUZMANA @UNMSM, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, .edu.pe. Si el público o alguien tiene más preguntas, puede contactarse con él directamente. Bien, muchas gracias, Robert, por tu interesante charla. Todos abrimos nuestras cámaras, por favor. Everybody open your camera, please, to set. Antes de decir adiós o chao, hasta luego, Robert, ¿algunas últimas palabras de despedida al público o algo? Bueno, sí, agradecer a todos por acompañarme en este compartir de ideas, en este compartir de búsquedas sobre materiales bidimensionales. Gustoso, me encantaría poder tener contacto con ustedes para poder hacer algún tipo para poder tener un objetivo común, vámonos, y así de paso poder nutrir a mi Universidad San Marcos. Estoy seguro que si nos nutrimos entre todos nosotros, investigando, compartiendo lo que vamos aprendiendo, el nivel de materia condensada en Latinoamérica va a ir para arriba más rápido, ¿no? Y bueno, agradecerles y bueno, espero que sigamos en contacto. Ok, muchas gracias. Decimos hasta luego a Robert, por favor. Sus micrófonos abran. Robert. Gracias. Ciao, ciao, everybody. Harinkaman, cuídense mucho.